Siempre amé ese trayecto. 2 horas al norte desde mi pequeño hogar en Port Townsend, serpenteando entre los pinos, viendo cómo el lago atrapaba el sol entre los árboles. Era el tipo de mañana de primavera que Walter y yo solíamos llamar perfecta. Aire fresco, carreteras silenciosas, la promesa de tranquilidad esperándome en la villa. Había hecho la maleta la noche anterior, solo una pequeña bolsa, unos cuantos libros, mi té, la buena loción que solo usaba en el lago. Incluso traje su viejo suéter, el verde que todavía usaba cuando necesitaba sentirme menos sola. Llegué justo después de las 10:30. En el momento en que salí de la carretera principal, algo se sintió mal. Había un SUV plateado en el camino de entrada. Sillas plegables en el porche, una toalla colgando en la barandilla, aún húmeda. Mi estómago se contrajo antes de que mi cerebro entendiera. Entonces la vi. Rachel salió al porche descalza, sosteniendo un vaso de limonada. Su cabello estaba húmedo. Me miró como si la hubiera sorprendido haciendo algo que planeaba ocultar, pero que no lamentaba. No había visto esa expresión en su rostro desde que tenía 15 años. No te esperábamos, mamá. Mantuve mi voz firme. Te mandé un mensaje el lunes. Dije que vendría este fin de semana. Es mi fin de semana habitual. Rachel miró hacia el lago. Los padres de Ethan llegaron anoche. Sí. Quedarán unas semanas. Necesitaban descansar. Mi mente trató de entenderlo. Los padres de Ethan, apenas los había visto 2 veces. Eran lo suficientemente agradables. Pero esa era mi casa. La casa que Walter y yo habíamos construido desde cero después de 30 años. De ahorro. El lugar donde pasábamos cada verano, y cada festivo tranquilo desde que los niños se habían ido a la universidad. Rachel me miró como si estuviera explicando un plan de cena, no una traición. Debería habértelo dicho antes, continuó. Supuse que no te importaría. Casi nunca vienes aquí ya. No respondí de inmediato. Tenía miedo de lo que podría decir. En lugar de eso, miré el porche, las sillas, las tazas, la puerta abierta. No se trataba solo de que estuvieran usando mi casa. Era la manera en que estaban en ella, como si yo no existiera. Asentí una sola vez. Entiendo. Ella sonrió entonces. Alivio. Esa sonrisa suave y rápida que solía darme cuando se salía con la CIA. Me di la vuelta hacia el coche. La grava crujía bajo mis zapatos. Abrí el maletero y miré mi bolso de fin de semana. La bata con la que Walter solía burlarse de mí estaba doblada encima. Cerré la tapa. Dentro del coche, el aire olía levemente a la bolsita de lavanda que guardaba en la guantera. Mi sente un momento. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con rapidez. Pero algo dentro de mí se dobló. No un quiebre, solo una inclinación silenciosa. En el retrovisor, Rachel ya estaba mirando su teléfono. Conduje sin mirar atrás. La carretera bordeaba el lago, los árboles proyectaban suaves sombras sobre el parabrisas. El sol seguía siendo hermoso, el agua seguía brillando, pero todo se sentía diferente, como si estuviera flotando por encima de todo, viéndome a mí misma dejar el único lugar que aún llamaba hogar. Cuando llegué a la gasolinera cerca del desvío, eran las 11:55. Entré, apagué el motor y me quedé allí sentada. Sin lágrimas, sin llamadas. Solo silencio. Pense en volver a Port Townsend. Pensé en llamar a Linda. Pensé en todas las veces que dije sí cuando debería haber preguntado por qué. ¿Qué haces cuando tu propia hija te mira a los ojos y te dice que ya no hay lugar para ti en la vida que construiste? Esa mañana había conducido esperando paz. Lo que encontré fue una puerta cerrada silenciosamente en mi cara. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que quizás no la abriría de nuevo. La llamada llegó un miércoles por la mañana, poco después de las 10.
Estaba doblando toallas en la lavandería cuando sonó el teléfono. Casi no contesté. Algo en el silencio al otro lado me hizo tensarme antes de siquiera oír su voz. Rachel sonaba serena, distante. Me dijo que la villa sería oficialmente el lugar de los padres de Isen ahora. Necesitaban estabilidad, dijo. Y yo casi no la usaba. Lo expresó como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera siendo generosa. Aún no interferir. No hablé durante un largo momento. Ella llenó el silencio con más razones. La madre de Isen no estaba bien. Ya habían llevado algunas cosas. Era mejor así. Más limpio, más simple. Creo que esperaba que discutiera, pero no lo hice. Solo dije que entendía y colgué. Después, me quedé en la lavandería por un largo rato, con las manos aún sobre la misma toalla. Mi corazón no latía con fuerza, pero algo dentro de mí se sentía vacío, como si una luz se hubiera apagado silenciosamente en una habitación en la que no había entrado en años. Más tarde ese día, encontré un cuaderno en el fondo de un cajón. Había pertenecido a Walter. Solía anotar planes de jardinería y listas de compras. Me senté en la mesa de la cocina y abrí una página en blanco. Escribí una sola frase: no fue solo la casa de la que me borraron. Fue mi lugar en la historia. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta pensando en todas las formas en que había dicho que sí a lo largo de los años. La matrícula, el pago inicial del coche, su boda cuando quiso el viñedo y la lista de invitados que no dejaba de crecer. Pagué al florista cuando su tarjeta fue rechazada. Firmé el préstamo para que pudiera terminar la escuela de posgrado después de cambiar de especialidad por tercera vez. Me decía a mí misma que eso es lo que hacen las madres. Damos, y esperamos que sea suficiente para que la vida de nuestros hijos sea más fácil que la nuestra. Pero en algún momento dejé de ser una persona, y comencé a convertirme en un recurso. Recordé la expresión en el rostro de Rachel aquel día en la villa. No era culpa, ni siquiera duda, sino confianza. La confianza de alguien que nunca se ha preguntado si tiene derecho a tomar. A la mañana siguiente llamé a Linda Harper. No habíamos hablado en meses, pero sabía que aún respondería. Linda había ejercido la abogacía durante más de 30 años antes de jubilarse. Era perspicaz, directa y una de las pocas personas que alguna vez me había dicho cuando estaba siendo demasiado blanda. Nos reunimos para tomar un café esa misma tarde. Eran poco más de las 2 cuando nos sentamos en la mesa de la esquina junto a la ventana, la misma que solíamos compartir cuando éramos jóvenes madres con bebés, cochecitos y notas adhesivas en nuestros bolsos. No lloré cuando le conté lo que había pasado. No grité. Simplemente expuse los hechos, lo que Rachel había dicho, lo que había hecho y lo que yo había permitido. Linda escuchó atentamente, con los dedos entrelazados alrededor de una taza de té de menta. Cuando terminé, me miró como un médico que observa una radiografía que ha visto cientos de veces. No estaba sorprendida, ni juzgaba, simplemente fue clara. Me dijo que la escritura seguía a mi nombre, que lo que Rachel estaba haciendo no era legal, solo presuntuoso, y que si quería, había cosas que podía hacer para protegerme. Cosas discretas, completamente dentro de la ley. Asentí. No tomé una decisión en ese momento. Solo le di las gracias y regresé a mi coche. En casa, me senté nuevamente en la mesa de la cocina y escribí una segunda frase en el cuaderno. Ser borrada no significa desaparecer. Solo significa que es hora de reescribir tu parte. Algo comenzó a cambiar. No sentía rabia. Todavía no. Solo estaba despierta. Despierta en él. Sentido de claridad que llega después de una larga niebla. Cuando te das cuenta de que el camino por el que has estado caminando no conduce a ningún lugar seguro. Miré el reloj. Eran las 3:45 de la tarde. No tenía a dónde ir. Nada exige mi tiempo. Pero por primera vez en años,
Sentí que mi tiempo volvía a ser mío. Esa noche preparé sopa desde cero, encendí una vela en el comedor aunque comía sola. Cuando me fui a la cama, coloqué el cuaderno en la mesita de noche a mi lado. No estaba segura de lo que escribiría después, pero sabía que no sería silencio. No más. El plan tomó forma más rápido de lo que esperaba. El sobrino de Linda, Max, estaba en la ciudad por una conferencia de tecnología, y estuvo más que dispuesto a ayudar una vez que escuchó la historia. No hizo muchas preguntas, solo sonrió. Sacó un bloc de notas, y comenzó a diseñar un sistema como si fuera un juego que había estado esperando jugar durante años. Lo llamó automatización del hogar con un giro. Sensores de movimiento, iluminación LED, audio activado por proximidad. Todo sincronizado y programado para crear un entorno que reaccionara, no que atacara. Pasamos 2 días completos en la villa con Max instalando dispositivos tan discretos que desaparecían en la arquitectura. Me mostró cómo controlarlo todo desde mi teléfono. Con un toque, las luces de entrada parpadearían. Con otro, una voz resonaría desde altavoces ocultos advirtiendo que la casa estaba protegida. No era agresivo, solo lo suficientemente firme como para que alguien se preguntara si realmente pertenecía allí. El viernes por la tarde montamos un cartel profesional en el porche delantero, una placa azul oscuro con letras plateadas que decía, propiedad protegida por monitoreo automatizado. Acceso autorizado únicamente. Max sonrió al dar un paso atrás para admirarlo. Legal, claro y lo más importante, imposible de ignorar. Esa noche regresé a casa sintiéndome más firme que en semanas. El silencio en mi casa ya no se sentía como soledad. Era un espacio para respirar. Preparé té, abrí mi cuaderno y escribí una línea. A veces la protección se ve como distancia. A veces suena como una voz que te dice que te vayas. A la mañana siguiente abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono a las 9 en punto. El lago apareció en la pantalla, el camino de entrada bañado por la luz temprana. A las 9:32, el coche de Rachel entró. Ethan siguió a sus padres en el asiento trasero. Bajaron, con maletas y sillas plegables en la mano. No llamaron a la puerta. No llamaron. Caminaron directamente hacia el porche, conversando. Como si ya fuera suyo. Rachel miró el cartel, pero no se detuvo. Vi cómo Ethan sacaba una llave, una que tontamente le había dado años. Atrás. En el momento en que la puerta se abrió, el sistema cobró vida. Las luces parpadearon una vez, luego 2, y se establecieron en un suave pulso rojo. Una voz calmada resonó en la entrada. Esta propiedad está protegida. Se ha detectado acceso no autorizado. Por favor, abandone el lugar inmediatamente. Se quedaron congelados. Rachel rió nerviosamente, agitando la mano en el aire como si fuera un simple error técnico. Pero el padre de Ethan dio un paso atrás. Sus ojos escanearon el techo. Entonces llegó la segunda señal. Un suave sonido de pasos en un pasillo donde no había nadie. Luego, una puerta chirriando al abrirse, aunque todas estaban cerradas. Margaret, la madrera. Ethan, susurró algo que no pude oír. Luego, las luces del pasillo comenzaron a estroboscopiar. No eran brillantes, solo lo suficientemente desorientadoras. La voz se repitió. No son reconocidos como usuarios autorizados. Abandonen el lugar. Rachel gritó preguntando si había contratado seguridad. No respondí. A través de la cámara, los vi avanzar más dentro de la casa. Cada paso activaba un nuevo sonido, un susurro desde la cocina, el zumbido de una luz encendiéndose detrás de ellos. Ilusiones danzaban débilmente en las paredes de la sala. Sombras cambiantes proyectadas por proyectores ocultos en las esquinas. Margaret gritó. Ethan gritó algo sobre el panel de interruptores. Pero Max ya había previsto eso.
Las baterías de respaldo mantenían el sistema funcionando. Para las 10:15, los 4 estaban afuera de Nuevo. Rachel gritaba al teléfono. Ethan caminaba de un lado a otro. Margaret se sentó en el escalón delantero, temblando. A las 10:30 un coche de policía entró en el camino de entrada. Vi al oficial caminar por la villa, escuchando con atención, golpeando la pared una vez con los nudillos. Se fue 20 minutos después, sin informe, nada dañado, ninguna ley violada. A las 11:15, todos volvieron al coche. La cámara captó el rostro de Rachel mientras retrocedían por el camino de entrada. No estaba enojada, solo confundida, como si la casa hubiera dicho algo que no estaba lista para escuchar. Me quedé sola en mi cocina, con el teléfono aún en la mano. La transmisión se apagó mientras el coche se alejaba. Cerré la aplicación, me recosté y dejé que el silencio se asentara. No era victoria, no era venganza, solo paz, y el recuerdo de unas paredes que recordaban quién era yo, incluso cuando mi propia hija no lo hacía. Firmé los documentos un martes por la mañana. Poco después de las 9. La mujer de la fundación trajo té, y vestía un blazer azul marino que me recordó a mis viejas reuniones de facultad. Nos sentamos en mi sala, mientras ella explicaba cómo funcionaría la transferencia de la escritura. Yo conservaría el uso completo de la villa. Durante toda mi vida. Después de mi fallecimiento, pasaría a formar parte de su red de viviendas para mujeres mayores que reconstruyen sus vidas. Se sentía correcto. No solo generoso, sino también definitivo, de una manera que me daba paz. No estaba renunciando a la casa. Le estaba dando un propósito. Uno que no podía ser torcido ni arrebatado. Rachel apareció al día siguiente. No llamó primero, simplemente entró en mi camino de entrada poco después de las 3 de la tarde, con la mirada aguda y los movimientos tensos. Le ofrecí café. Ella lo rechazó. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que Walter había restaurado con sus propias manos el invierno después de jubilarse. No gritó. Su voz tenía un filo, pero no estaba elevada. Quería saber por qué había regalado la villa, por qué no se lo había contado, por qué no había esperado. La escuché, y entonces lo dijo, no con dramatismo, sino como una verdad que había estado cargando durante demasiado tiempo. Después de que papá murió, ese lugar era la única parte de él que todavía podía sentir. No sabía cómo pedirte que lo compartieras. Algo en mí se ablandó, aunque solo por un momento. No esperaba eso. No era dolor por perder una casa, ni miedo a quedarse sin nada, era el miedo a perder el recuerdo de él. Le dije con suavidad que lo entendía, pero que entender no significaba aprobar. Ellie record. Que el amor no es un pase libre para tomar lo que se quiere, que el respeto es el suelo donde crece una conexión real, y que sin él, incluso amor pierde su base. Ella permaneció quieta durante mucho tiempo, y luego asintió una sola vez. Sus ojos estaban vidriosos, pero no dejó caer ni una lágrima. Había algo allí. No era disculpa, ni un cambio inmediato, pero tal vez la primera señal de que empezaba a ver las cosas con claridad. Cuando se fue, no me abrazó. Tampoco dio un portazo. Simplemente salió hacia su coche y se marchó. Esperé un día más. Antes de regresar a la villa. El aire se sentía más suave cuando crucé el umbral. El lago estaba tranquilo, solo el sonido del agua acariciando la orilla. Caminé por cada habitación, desconectando dispositivos, retirando altavoces, desenroscando sensores de las esquinas. La casa ya no necesitaba defenderse. Al atardecer, había guardado el último proyector en un armario del fondo. El cartel de advertencia bajó con suavidad, los tornillos fríos entre mis dedos. Preparé una taza de té, y la llevé a la terraza donde Walter y yo solíamos sentarnos. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre el agua.
Una brisa agitaba el borde de la vieja alfombra tejida bajo mis pies. Por primera vez en años, no estaba esperando una llamada telefónica. No estaba preocupada por lo que podría ser arrebatado a continuación. No me estaba aferrando a un recuerdo, ni tratando de arreglar el desastre de otra persona. Solo estaba allí. La villa se erguía a mi alrededor, silenciosa y llena de aliento. Recordaba. Siempre lo había hecho. Recordaba cómo Walter reía en la puerta. El sonido de los pequeños pies. De Rachel corriendo sobre el suelo de madera cuando tenía 6 años. Incluso el silencio después de que él murió. Todo seguía allí en las paredes. Pero ahora nada de eso dolía. Metí la mano en mi bolso, saqué el cuaderno y lo abrí en una página nueva. Escribí una frase: la paz. No es algo que esperas. Es algo para lo que haces espacio. Una línea firme a la vez. No escribí nada más. Simplemente me quedé allí. Sentada, con la taza caliente en la mano, mirando el lago, escuchando la casa y dejando que el silencio volviera a ser mío. En ese momento, comprendí que todo lo que había sucedido, las decepciones, las pérdidas, las veces que dije sí cuando debería haber dicho no, me había llevado a este instante. Un lugar donde la soledad no era un castigo, sino una elección. Donde el silencio no era vacío, sino plenitud. Durante años había vivido para los demás, para mi esposo, para mi hija, para las expectativas de lo que debía ser una madre, una esposa, una mujer. Había confundido el sacrificio con el amor, la entrega con el valor. Y en el proceso, había perdido pedazos de mí misma. Pero ahora sabía que podía recuperar cada uno. Podía decidir qué conservar y qué dejar atrás. Podía elegir a quién abrir mi vida y a quién mantener fuera. Podía proteger mi espacio, no con paredes ni sistemas, sino con límites y con la certeza de que merecía paz. La Casa Khan. Sus habitaciones llenas de recuerdos, ya no era solo un símbolo del pasado. Se había convertido en un testigo de mi transformación. Era él. Escenario donde había aprendido que el amor no debería implicar borrarse a uno mismo, que la familia no debería exigir que sacrifiques tu dignidad, que la fuerza no siempre se ve como lucha, sino a veces como el simple acto de quedarse en pie. Mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el agua reflejaba la luz suave del atardecer, me di cuenta de que por fin había llegado a casa. No a una casa hecha de madera y ladrillos, sino a un lugar dentro de mí que había estado buscando durante años, un lugar donde el pasado podía descansar, el presente podía respirarse, y el futuro podía imaginarse sin miedo. Tomé un sorbo más de té, cerré el cuaderno y lo coloqué a mi lado. No. Necesitaba escribir más esa noche. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, no con palabras, sino con cada decisión que me había llevado hasta allí. La paz no llegó de golpe. No fue un momento dramático ni un clímax cinematográfico. Llegó en susurros, en pequeños actos de valentía, en elecciones silenciosas que finalmente me devolvieron a mí misma. Mientras el último rayo de luz se desvanecía detrás de los árboles, sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba mío.